Para quienes no me conocen, soy Sebastián Plut, coordinador del Grupo de Investigación en Psicoanálisis y Política. Agradecemos mucho la invitación a participar del ciclo científico de la escuela y permitirnos exponer algunas de las ideas que venimos trabajando en nuestro grupo. Antes de comenzar, en nombre de todo nuestro grupo, querría dedicar este encuentro a la memoria de nuestra querida amiga y colega Roxana Castro Boyda, que falleció hace poco más de 2 meses y que formó parte de nuestro grupo desde sus inicios. Resulta propicio entonces hablar sobre la historia y la memoria, ya que ella es parte de nuestra historia y guardamos muchos recuerdos del trabajo compartido durante todos estos años. Ahora sí, vamos a comenzar. En el encuentro de hoy vamos a presentar 2 trabajos. El primero de ellos lleva por título Sigmund Freud, también un gran historiador, y sus autores son Alberto Amil, Silvia Liborsi y Gabriela Renal, que está aquí a mi izquierda. Luego, en la segunda parte, yo voy a presentar otro trabajo, cuyo título es Historia, Memoria, Construcción e Interpretación. Finalmente, esperamos que se pueda dar un intercambio fecundo, tal como es frecuente en los encuentros de la escuela, tanto a través de aquí en forma presencial como a través del canal de YouTube. Bueno, adelante. Bueno, hola, buenos días. Comienzo. Sigmund Freud, también un gran historiador. Son numerosos los autores que dentro del campo del psicoanálisis han sostenido que lo subjetivo es absolutamente incomprensible si no se extiende hasta alcanzar el campo colectivo de las determinaciones históricas. La conceptualización psicoanalítica no solo incluye al hombre dentro de la complejidad del mundo actual, sino que recurre a la historia para dar cuenta de las conductas individuales. Freud comprendió la necesidad de una teoría de la subjetividad que contuviese en sus fundamentos mismos la densidad histórica del mundo, que organiza dicha subjetividad. Intenta dar cuenta de esta determinación señalando de qué manera la historia está presente, articulando y organizando el aparato psíquico, donde lo social se ha interiorizado hasta tal punto que el sujeto aparece integrado en la reproducción del sistema que lo produjo. Tengamos presente que ya en el año 1921 Freud señala que toda psicología individual es por necesidad también psicología social. Ya en Psicología de las Masas, desde el comienzo, nos va a decir que muy pocas veces y bajo determinadas excepciones le es dado al individuo prescindir de las relaciones con sus semejantes. En la vida anímica, el otro aparece integrado, siempre como un modelo, auxiliar o adversario. Freud presenta el psicoanálisis como ciencia histórica y al sujeto como lugar donde se verifica el sentido de la historia, sin lo cual las conductas pueden resultar inexplicables. En las obras de Freud que llamamos sociales, como dije anteriormente, Psicología de las Masas o El porvenir de una ilusión, el problema del histórico es explícito. Pero también en aquellos trabajos que tratan sobre la organización psíquica, que años atrás se lo llamó psicología profunda, encontramos como fundamento determinaciones históricas inmersas. Sí, cómo no. Pero también en aquellos trabajos que tratan sobre la organización psíquica, que años atrás se lo llamó psicología profunda, encontramos como fundamento determinaciones históricas inmersas en la propia historia personal del sujeto. Freud abre así la posibilidad de pensar la conducta humana en la complejidad de lo histórico, con un doble circuito. Por un lado, sustrato de la época, como marca, como imposición; por otro lado, como recorrido histórico, personal y vivencial de un sujeto. El psicoanálisis no puede prescindir de la historia personal del sujeto. Sus detractores siempre criticaron lo que califican como una devoción de los psicoanalistas por el pasado, ignorando desde luego la diferencia entre pasado e historia. La reconstrucción del pasado se basa en la interpretación de los hechos, que, junto a su escritura, es precisamente lo que lo convierte en hechos de la historia.
Es decir, una vez que está escrito, esto ya no hace parte de la historia. En 1937, Freud, en Construcciones en Psicoanálisis, dice que la tarea del psicoanalista es hacer surgir lo que ha sido olvidado a partir de las huellas que ha dejado tras sí, o más correctamente, construirlo. Para definir su concepto del trabajo de construcción de un psicoanalista, o que si bien prefiere de reconstrucción, va a decir que se parece mucho a una excavación arqueológica, excepto que el psicoanalista trabaja en mejores condiciones y dispone de más material en cuanto que no trata con algo destruido, sino con algo que se haya visto. Deduce sus conclusiones de los fragmentos de los recuerdos, de las asociaciones y de las conductas del sujeto con métodos de suplementación y combinación, donde también va a aclarar que va a estar sujeto a dificultades y fuentes de error. Solo hay otros dos hechos que contrapesan la ventaja de la que disfruta el trabajo psicoanalítico. Uno, los objetos psíquicos son incomparablemente más complicados que el material de las excavaciones. Y otro, que tenemos un insuficiente conocimiento de lo que podemos esperar encontrar en cuanto a que su estructura más fina contiene tantas cosas que son todavía misteriosas. Esto es lo más atractivo seguramente. Destaca también que muchas veces nos encontramos utilizando la palabra interpretación, que se aplica en cosas que con algún elemento sencillo del material, como asociación o una parapraxia. Pero una construcción es y se utiliza, se construye, cuando se pone delante del sujeto un fragmento que hace a su historia anterior que ha sido olvidado. Es decir, entonces, el trabajo clínico de Freud determinó necesariamente una forma de hacer historia, reñida de manera total con el criterio positivista clásico, donde los hechos históricos han sido constituidos de una vez y para siempre sin posibilidad de cambio alguno. Los positivistas, ansiosos por consolidar la historia como ciencia, han llegado al convencimiento de que llegará un día glorioso donde se puede presentar una historia definitiva. Esta falacia cobra espesor cuando consideran que existen hechos básicos que deben ser los mismos para todos los historiadores. Freud, al igual que un historiador contemporáneo, no trabaja con una historia definitiva y muerta. El pasado se construye y se reconstruye como historia a partir de un interrogante hecho desde el presente. Por esta razón, ya no se trata de la sucesión lógica y cronológica de hechos, donde el pasado determina el presente y el resultado es definitivo e inmodificable, sino de la formulación de una pregunta desde hoy que posibilita el encuentro con un pasado vivo y dinámico. Dice el historiador Edward Carr, los hechos históricos no se parecen en nada a los pescados en el mostrador de la pescadería. Más bien, se asemejan a los peces que nadan en un océano anchuroso e inaccesible. Y lo que el historiador pesque dependerá de la zona del mar en que decida pescar y del aparejo que haya elegido, determinados ambos factores por la clase de peces que pretenda atrapar. El camino de Freud es la comprensión del pasado a través del cristal del presente. La historia es concebida como un diálogo que no puede prescindir jamás del presente. Y para concluir, entendemos que nuestro trabajo como analistas apunta a resignificar el pasado de un sujeto mediante una tarea presente. Poco podríamos hacer respecto al sufrimiento de los neuróticos si dicha resignificación fuese imposible debido al aplastamiento producido por una historia inamovible y definitiva. Tal vez podríamos considerar un tratamiento psicoanalítico aceptando el desafío, los riesgos y el compromiso que implica como la estructura de una nueva historia. Bien. Historia, memoria, construcción e interpretación. Sería un error afirmar que psicoanálisis, historia y memoria son sinónimos, aunque quizá
enfocados de algún modo particular, cobren un parentesco íntimo y por un rato lo parezcan. En nuestra práctica hablamos de historizar, y es posible pensar al psicoanálisis como una teoría de la memoria. Desde luego, memoria e historia no coinciden punto a punto. Puede haber historia sin memoria, aunque no hay memoria sin historia. A su vez, Freud planteó múltiples memorias. El ello expresa la historia de la especie, el superyo la historia familiar y el yo la historia singular. Podemos además preguntarnos por los aportes de la teoría freudiana a los estudios históricos. Un camino es el estudio de un personaje histórico, tal como lo emprendieron Freud sobre Moisés y Leonardo, o Kohut sobre Churchill, solo por mencionar 3 ejemplos. Aquí se trata de la subjetividad como variable significativa en el análisis de un protagonista de la historia. Otra alternativa considera los tipos de temporalidad. Podemos diferenciar entre tiempos lógicos y cronológicos, o bien distinguir entre anticipación, repetición o retroacción. La significación singular también exhibe modos diversos de percibir el tiempo. El impaciente vivencia un tipo de temporalidad diversa de quien posterga, o bien el pesimista da al tiempo una cualidad diferente de la que le da el nostálgico. Un breve comentario sobre la nostalgia. Para Freud, la nostalgia es el recuerdo de lo que nunca aconteció. ¿Qué significa recordar lo que nunca sucedió? ¿Qué condiciones tiene lo no ocurrido para que sea recordado como si hubiera sucedido? Por último, se dan situaciones en que un sujeto trata a su pasado como si fuera presente, o incluso configura su futuro como mera repetición de su pasado, aunque no advierta esta operación. Memoria e historia. La memoria para Freud siempre es memoria de sí, y por ello toda memoria presupone una historia, aunque no es cierta la idea inversa. No toda historia está en la memoria. Por caso, yo no tengo memoria de Auschwitz, pero recuerdo lo que he leído y los diálogos con algún sobreviviente. Para el saber popular, quien se quemó con leche ve una vaca y llora. ¿Cómo es que llegamos a llorar ante la vaca por una vieja quemadura con leche? ¿Cuál es el nexo entre ambos sucesos? En efecto, el refrán conjuga 5 variables de nuestros procesos mnémicos: el trauma, la desfiguración del recuerdo, la motricidad, la percepción y el afecto. La teoría psicoanalítica, dice David Maldacki, propone un abordaje complejo de la memoria, en que diferentes tipos de recuerdos que operan con lógicas diversas entran en conflictos y coaliciones a veces inesperadas. Uno de los tipos de memoria descritos por Freud son las representaciones cosa, como cuando habló del sufrir de reminiscencias, o del tipo de huella determinante de la producción de sueños, lapsus o chistes. Esta memoria resulta de la decantación de vivencias y percepciones entramadas con las pulsiones. Si tales huellas son inconscientes, existe otro tipo de huella que constituye el núcleo del preconsciente, las representaciones palabras. En estas importan las vivencias singulares y la introyección de un tesoro cultural. Un tercer tipo de memoria resulta determinante del superyo, que también combina vivencia singular y cultura, aunque se presenta como imperativos categóricos. Freud también aludió a la filogénesis, la herencia de la especie, como un tipo de memoria consistente en un saber innato, una preparación para entender. A diferencia de los 3 modos de recordar precedentes, aquí no resulta determinante el vivenciar contingente individual. No obstante, entre ellos se desarrolla una particular serie complementaria que reúne filo y ontogenia. A su vez, los estudios sobre transmisión intergeneracional de los traumas consideran otro tipo de memoria, constituida por vivencias traumáticas padecidas por una generación anterior. No obstante, su carácter improcesable derivó en la abolición, expulsión y transmisión del recuerdo en los descendientes. Expresión clínica de ello
suelen ser los accidentes o pesadillas. Un sexto tipo de memoria son los afectos, a los que Freud consideraba símbolos mnémicos que conmemoran vivencias previas a la percepción sensorial. Dado que el requisito para esta conciencia inicial es sentirse sentido, el afecto es también evocación de un encuentro empático temprano. Mandaski destacó otro tipo de memoria, el vacío anímico, esto es, afectos carentes de conciencia que conmemoran sucesos traumáticos en que las huellas anémicas quedaron desalojadas. Asimismo, propone incluir a los procesos inmunitarios. Estos se localizan en el nivel de los vínculos económicos, implican un saber sobre los propios procesos intrasomáticos y pueden articularse con la hipótesis freudiana sobre el cuerpo como un conjunto de células, químicamente afines pero no idénticas. Finalmente podemos agregar otros dos tipos de memoria, la representación cuerpo o relato yoico de la representación cosa, y las defensas, a las que Freud entendió como desarrollo ontogenético de un imperativo filogenético. Freud aludió a las lagunas del recuerdo, y a su vez, en el lenguaje popular, un olvido se dice «se me hizo una laguna». ¿Es que acaso los olvidos son líquidos? Recordemos la expresión archipiélago de islas mnémicas de Mahler, que describe ese momento constitutivo en que las impresiones psíquicas se encuentran ligadas por una sustancia intersticial, líquida. Freud además expuso metáforas marinas cuando examinó el sentimiento oceánico, o bien cuando aludió a irse a pique para referirse al sepultamiento del complejo de Edipo. Los recuerdos parecen ser trozos de un territorio, mientras que los olvidos se constituyen como líquido. O bien, los recuerdos pueden hundirse en la masa líquida. No obstante, no estamos tratando con términos antagónicos, al menos si consideramos que la materia acuática hace de puente unificador de los signos de memoria. Algo parcialmente describe a Gamben cuando examina la función del testigo en los campos de exterminio nazis. Sostiene que la verdad de lo que sucedió es irreductible a los elementos reales que la constituyen. La aporía de Auschwitz, dice Agamben, es en rigor la misma aporía del conocimiento histórico, la no coincidencia entre hechos y verdad. Agrega, se ha revelado como evidente que el testimonio incluía como parte esencial una laguna, es decir, que los supervivientes daban testimonio de algo que no podía ser testimoniado. Comentar sus testimonios ha significado, de forma necesaria, interrogar a aquella laguna, o mejor dicho, tratar de escucharla. La memoria entonces es múltiple, aunque lo esencial no son los registros que se van sumando en el tiempo, sino su reordenamiento, la retranscripción de ellos. Es decir, las inscripciones se ligan y modifican a través de nuevos nexos. Dichas traducciones y nuevos nexos incluyen invariablemente el displacer, pues algo se pierde en ese proceso. La traducción, pues, siempre es pérdida. Sobre una mujer que ha perdido a su enamorado en un tsunami, Emmanuel Carrère hace decir al protagonista de su novela de vidas ajenas. Se niega a creer en su muerte, pero dice, él fue un carpintero. El imperfecto empieza a roer sus frases. Hay en Funes el Memorioso, el cuento de Borges, un elemento que no suele ser destacado. El autor no solo describe la omnipotente capacidad evocativa de Funes, sino que también subraya que su percepción y su memoria eran infalibles. He ahí su peculiaridad, la coexistencia, sin fisuras, de ambas funciones psíquicas, percepción y memoria. Recordemos que percepción y memoria son dos sistemas diferentes, ya que un mismo sistema no puede mantenerse abierto y receptivo y simultáneamente conservar las huellas mnémicas. La percepción recibe los estímulos pero no conserva nada de ellos, y la memoria no es receptiva pero sí conservativa. Asimismo,
la memoria no es solo de contenidos, sino sobre todo de ciertos enlaces entre ellos. Esta diferenciación entre dos sistemas permite preguntarse: ¿qué ocurre cuando la memoria impide la receptividad de lo nuevo? O bien, ¿qué sucede cuando la percepción no decanta en memoria? El primer problema, cuando la memoria impide la receptividad de lo nuevo, se da, por ejemplo, en los procesos alucinatorios. El segundo problema, o sea, cuando la percepción no decanta en memoria, se da en ese tipo de apego a la realidad, caracterizado por la percepción sin conciencia, o en las situaciones en que los sujetos parecen vivir en una actualidad permanente. Otra alternativa que Freud mencionó en algunas ocasiones es la criptomnesia, que se esconde detrás de una aparente originalidad. Esto es, un pensamiento que uno tiene sin advertir que ya lo había leído o oído tiempo atrás. Es decir, un recuerdo que aparece en nuestra conciencia, pero sin la conciencia de ser un recuerdo. Cuando Freud examina los motivos que conducen a la sofocación de lo sustantivo y su reemplazo por el recuerdo de lo indiferente, no se trata solamente de colocar un contenido en lugar de otro, sino que en esa operación lo esencial de lo tergiversado son los nexos causales que se establecieron a partir de aquellas vivencias, que ahora son objeto de su alteración. Interpretar o construir. Hay un antiguo debate sobre la relación entre hechos e interpretación. ¿Hay hechos o solo nos quedan interpretaciones? Algunas de las cosas que planteamos entrañan un problema singular, el de la materialidad histórica. ¿Qué son los hechos? ¿Qué es eso que llamamos realidad? ¿Y qué lugar debemos darle en el tándem hechos-interpretación? Mi hipótesis es que la materialidad histórica impone o debería imponer un límite a la interpretación. En Construcciones en el análisis, Freud distinguió entre a. verdad histórica, que llamó acontecer histórico, historia real y objetiva. B. verdad subjetiva, lo que sucedió según lo que ha significado para los actores implicados, a la que llamó histórico-vivencial. Y C. verdad conjetural o historia conjetural, esto es, lo que debió ocurrir necesariamente lo sepamos o no. Si la historia real objetiva refiere a los hechos, lo histórico-vivencial está cercano a la interpretación, y la historia conjetural nos conduce a la construcción. Vale recurrir a este texto, de Construcciones en el análisis, no solo por la mencionada distinción, sino por su final. Si uno toma a la humanidad como un todo, dice Freud, y la pone en lugar del individuo humano aislado, haya que también ella ha desarrollado formaciones delirantes, inasequibles a la crítica lógica, y que contradicen la realidad efectiva. Si no obstante han podido exteriorizar un poder tan extraordinario sobre los hombres, la indagación lleva a la misma conclusión que en el caso del individuo. Deben su poder a su peso de verdad histórico-vivencial, que ellas han recogido de la represión de épocas primordiales olvidadas. Freud examina el concepto de construcción y lo distingue de la interpretación. La construcción, dice, consiste en colegir lo olvidado desde los indicios que esto ha dejado tras de sí. ¿Cómo colige el analista? A partir del completamiento y ensambladura de los restos conservados. En efecto, completar y ensamblar son las dos operaciones fundamentales de la construcción. En cambio, en la interpretación, el analista no completa ni ensambla, sino que considera un elemento singular, un lapso, por ejemplo. Si se quiere, cuando se trata de una interpretación, la pregunta es ¿qué significa? Mientras que cuando se trata de una construcción, la pregunta es ¿qué ocurrió? Particular importancia tiene la relación de semejanza y diferencia entre construcción y delirio. Estos últimos
poseen un fragmento de verdad histórico-vivencial, solo que por su desfiguración, ese pasado es vivido como presente. En tanto poseen un núcleo de verdad histórico-vivencial, los delirios se asemejan a la construcción. Aunque poseen una diferencia, los delirios resultan de la desestimación de un fragmento de la realidad objetiva del presente, lo cual no ocurre cuando se trata de una construcción. En suma, las interpretaciones de un hecho pueden variar, ya que dependen del contexto, de los deseos e ideales de quien habla, entre otros factores más. En cambio, la construcción requiere de una serie de criterios de completamiento y ensambladura para escribir la historia, para decir qué es lo que ocurrió. Humberto Eco explica sobre su novela El nombre de la rosa. Yo quería escribir una novela histórica, y no porque Ubertino y Michele hayan existido de verdad y digan más o menos lo que de verdad dijeron, sino porque todo lo que dicen los personajes ficticios como Guillermo es lo que habrían tenido que decir si realmente hubieran vivido en aquella época. Cierto. El trabajo para nosotros y como legado para las nuevas generaciones debe ser construir la historia para que devenga en memoria fecunda. Ambas, historia y memoria, no solo reúnen contenidos, hitos y fechas, sino sobre todo nexos y enlaces causales. Y allí radica el valor de la construcción, que a su vez impone un límite a la interpretación. En todo caso, la construcción exige una tarea de completamiento y ensambladura que además se distinga de los delirios y falsedades, cuya función solo es desestimar el presente. Muchas gracias. Bueno, como hacemos las veces de moderador nosotros, ¿alguien quiere hacer preguntas? Sí. Como yo hago de moderador, no me pueden hacer preguntas. Bueno, primero, muchísimas gracias por las exposiciones. Soy María Angelina. Muchas gracias por las presentaciones y bueno, invita a pensar muchas cosas. Tengo un montón de preguntas, pero vamos a me pareció interesante lo no ocurrido como si hubiera ocurrido, ¿no? Y pensaba en la relación con la contrariedad con lo sabido no pensado que planteó Bona. ¿Qué diferencia encontraría en esto? Porque la vivencia del sujeto en ambos lados es que ocurrió. Y nosotros hablamos de realidad psíquica, ¿cómo lo tomaríamos en relación a ello? Después también pensaba como qué interesante esto de la historia real, ¿no? ¿Cuál es la historia real? Porque sería el acontecimiento. Y si vemos cualquier situación, un asesinato o algo así, sabemos que cada testigo va a contar un hecho, entre comillas, real diferente. 2 meses que estamos discutiendo sobre eso. Porque me parece, digamos, como que creo que el acontecimiento es algo que para el sujeto se perdió en el mismo momento que ocurrió como hecho real, pasa a ser siempre un hecho subjetivo. Esta es para debatirlo, ¿no? Para pensar. Bueno, si quisieran, después tengo más cosas para plantear. Soy Mónica Pavel, me encantó la producción. Ustedes llevan 2 meses, nosotros pasaremos 1 año, porque ese es el tema del ciclo científico, así que todas las producciones convergen en esto, ¿no? En la cuestión de la historia. Y del Congreso. Y del Congreso. Sí. Así que nos ayudan a seguir pensando. Tomando esto de los hechos, yo creo que una de las cuestiones que a mí a lo largo de los años me ha ido cambiando más es la cuestión del determinismo.
psíquico, ¿no? ¿Y cuál es el lugar para el azar, para lo que ocurre en la inmanencia, ¿no? Me gustaría que pueden tomar algo de eso. Hola, Sandra Borges. Bueno, les agradezco, la verdad que es el tema del año. Y esto que decía Mónica, cuando yo les escuchaba, me acordaba cuando estuvo Janine Pouget en nuestro, la última vez que la vimos acá en nuestra institución, que decía que no solamente en el encuentro del trabajo con familias, o sea, aparece algo de la repetición, sino que ella ahora empezaba a ver qué había de nuevo, qué se podía incorporar como nuevo. Entonces, cuando te escuchaba, Mónica, y cuando los escuchaba a ustedes, también recordé esas palabras de Janine. Así que, bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere empezar. Bueno, sí, gracias por el aporte para el ciclo y para el congreso que va en esta línea. Soy Norberto Llores y, bueno, recordaba también, en conexión con lo que acaba de decir Sandra, que Janine Pouget habla del impensado, ¿no? Me parece que es un concepto interesante para pensar que aquello que no puede reducirse a lo intrapsíquico, ¿no? Y esas experiencias, vos habías traído la experiencia, los relatos de personas que han vivido el horror, esas experiencias que no tienen referencias previas en las cuales sostenerse o simbolizarse, ¿no? Y, bueno, cómo pensar el armado de historia en esta línea. Y la otra cuestión que quería, por ahí, si podías desarrollarla, Sebastián y mi compañera, esto de que la materialidad histórica va, creo que en línea con lo que traía María, es un límite en la interpretación. ¿Sí? ¿Cómo pensás ese? Otro trabajo para la lectura. Bueno, hay varias preguntas. No sé si las voy a tener todas en la memoria, pero también Gabriela quizás quiera responder algo. Respecto de la nostalgia, que creo que vos habías preguntado algo, ¿no? No, de los acontecimientos, del hecho del acontecimiento y la memoria real. Sí, pero primero dijiste algo de la nostalgia y No, citaste a no, Christopher no, Nolan no, con los había amigos no pensado pensados. y... Sí. No estoy seguro que la idea freudiana de la nostalgia corresponda con la hipótesis de los sabidos no pensados. Porque para Freud la nostalgia, como recuerdo de algo no ocurrido, deriva de las situaciones en que la filogenia no coincide con el vivencial singular. Freud decía que hay una preparación para entender un saber innato que está a la espera de una vivencia que coincida. Él da el ejemplo del amamantamiento. Inicialmente, creo que es en el texto de Leonardo, allí dice que no hay diferencia entre los sujetos en los que el vivenciar accidental coincidió o no coincidió con la filogénesis. Pero después, creo que es en el texto de Moisés, no recuerdo bien, dice que no, que en los sujetos en los que la vivencia singular no coincide con la vivencia, con el saber filogenético, o sea, cuando faltó una vivencia singular, en esos casos la nostalgia es mayor. O sea, ahí no está hablando de un saber no pensado, me parece. Después ya me perdí de la pregunta. Sí, claro, es todo un problema de los acontecimientos, los hechos, y además estoy un poco desorganizado con la cantidad de conceptos, porque se habló de lo no sabido, lo impensado, el azar, la historia, entonces no sé si todos van por el mismo lado. Pero claro, como decían recién, es un tema que venimos discutiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los hechos? ¿Decretamos que están perdidos del todo? Y eso no hay uniformidad en el grupo. Yo soy defensor de los hechos, lo cual no quiere decir que uno tenga claro cuáles fueron, ¿no? Por eso yo tomo la diferencia que hace Freud. Freud dice, una cosa es la historia real, o sea, ¿qué ocurrió? Otra es la historia que se llama histórico-vivencial. ¿Qué ocurrió para mí? ¿Qué significó esto para mí?
y otra es la historia conjetural, o sea, lo que construimos, lo que necesariamente debió haber ocurrido, aunque no lo sepamos, ¿no? Eso es como cuando aparece un cuerpo calcinado en un baúl con las manos atadas hacia atrás, y uno dice, aquí hubo un crimen mafioso. Y uno no lo vio, no sabe, pero eso es lo que debió ocurrir si aparece un cuerpo así. Entonces yo creo que el problema de decir que los hechos se perdieron o no existen, es que eso admite cualquier interpretación. Y en términos de la historia o incluso del presente, eso creo que es un problema. Lo cual no quiere decir que uno pueda tener o pueda arrogarse la verdad de saber lo que ocurrió. Pero me parece que estamos como muy acostumbrados a decir que los hechos ya no están o se perdieron. Y yo creo que eso no es lo mismo si hoy a la tarde pensamos que estuvimos aquí o no estuvimos aquí. Porque si el hecho se perdió, da lo mismo si estuvimos aquí o no estuvimos aquí. ¿No? Entonces, claro, hay que ver qué lugar después se le da a eso, qué peso tiene en relación con las vivencias singulares, qué es lo que ocurrió para cada uno, qué es lo que cada uno después recuerda, qué es lo que se puede interpretar. Pero si no, si los hechos se pierden, no hay diferencia con los delirios. Es lo que me parece. Ese es el punto. Entonces, la referencia a los hechos, que cuando yo digo que eso es una opinión personal, que la materialidad histórica impone un límite a la interpretación, tiene que ver con no dar lugar a los delirios en la interpretación histórica o a la interpretación del presente también puede ser. Si no, no habría diferencia entre información y fake news, por ejemplo, si los hechos no existieran. Y vamos camino a que no haya diferencia. Pero bueno, esto no quiere decir que no sea un problema, ¿no? Bien, y después había algo sobre el azar o sobre la contingencia. La aplicación de esto, Sebastián, es muy interesante. Micrófono. Perdón. Acotación. Hola, Viviana Cero, integrante de este grupo. Le decía, en relación a la fake news, o como se dice en inglés, y ¿cómo? Claro. Y esto es interesante porque después los grupos, los diferentes, te dicen, ¿está chequeado? O sea, hay una búsqueda, ¿sabes? Que voy por esa línea, que la realidad, hay un límite de la realidad, que los hechos ocurrieron. Entonces, está chequeado y es algo de ir a corroborar si eso ocurrió o es verdad, algo de lo verdadero, de lo ocurrido, de la realidad vista. En algunos espacios dice, la realidad te impone. Un hijo te lo dijo, estamos variando, ¿viste? Estaban ahí en conferencia y estamos variando, salgamos de acá. Y por otro lado, traen algo que los que hacemos clínica con niñas o tenemos cierto recorrido, decir, a veces hay una pregunta que aparece que es aquello que no fue dado, lo que no ocurrió, lo que no se hizo. Y es algo que también, a mí entender, es una pregunta muy para pensar. ¿Qué es lo que no ocurrió? ¿Qué es lo que no fue dado para poder pensar también lo histórico? Una pequeña acotación relacionada porque tiene que ver con este tema. Pensaba, Freud plantea que la realidad objetiva es indiscernible, no dice que está perdida. Digo porque por ahí se ha llevado a que está perdida ese modo de plantearlo, ¿no? Pero él lo que dice es que es indiscernible, lo cual no significa que no ofrezca fundamentos para la realidad psíquica y para su manera de abordarlo, ¿no? Pero me parecía interesante ubicar esa diferencia entre lo indiscernible y lo verdadero. Sí. ¿A eso atrás querían una pregunta? Sí. Bueno, ¿se escucha? Sí. Silvia Yasman. Bueno, primero agradecer mucho el escrito, me hizo pensar un montón. Quería pensar con ustedes esta diferencia entre verdad histórica material, esto es que ocurrió, y la verdad conjetural, que debió haber ocurrido. Pero me parece que ahí hay un tema sutil
en tanto en la escucha o en la construcción, mejor dicho, de la situación analítica, lo conjetural, ¿cómo lo relacionamos con el poder de quien dice que eso tendría que haber ocurrido cuando establece una construcción? Porque Con el hay algo poder, del poder, de la problemática del poder en una sesión. Digo, porque el analista es quien construye sobre eso que tendría que, como dijiste, que debió haber que ocurrido. debió haber ocurrido. Pero qué diferencia con lo que ocurrió y cómo entra ahí la subjetividad de la escucha y el momento de la situación analítica, qué se puede dar transferencia y qué lugar para el poder de la palabra del analista, que me parece que es un tema interesantísimo también para plantear en momentos de construcción. Muchas gracias. Sí, entonces, a propósito de lo que decía Liliana, el valor del poder de la palabra, si hay tanta falsa noticia, preguntar si algo está chequeado tampoco debería alcanzar como para garantizar la veracidad de la noticia. Quiere decir que hay una búsqueda de una confirmación de que está chequeado a alguien que ya creyó en esa noticia, con lo cual, ¿qué es chequeado? Digo porque ahí está también la cuestión del poder. Freud no habla del problema del poder cuando habla de las construcciones, sí habla del problema del error. ¿No? Quiere decir que uno se puede equivocar, no significa que esté ejerciendo un poder necesariamente, por lo menos un poder en el sentido negativo. Freud dice que las construcciones que son erróneas no tienen ninguna importancia, no hacen nada. ¿No? Por supuesto, él ahí da una serie de indicaciones de cómo definir si una construcción es acertada o no, y habla de las corroboraciones indirectas, o sea, que el paciente diga sí, no ratifica nada, y que diga no rectifica nada tampoco necesariamente, depende de las asociaciones posteriores, etc. Pero, de todos modos, si un analista quiere ejercer un poder sobre un paciente, quizás no lo va a hacer a través de la construcción, no lo va a hacer a través de otras estrategias de manipulación, no necesariamente es decirle a un paciente, a usted su mamá de chiquito lo abandonó, que es el ejemplo que da Freud, no sé qué poder eso. Digo, quizás si quiere ejercer un poder sí, de manipulación, probablemente apele a otros recursos. Pero bueno, Freud dice eso, que las construcciones desacertadas no... Por supuesto, el analista tiene que estar atento a las guías de corroboración para no insistir en una construcción que no hizo en ningún lugar. Ahora, yo me quedé pensando en las preguntas sobre el azar y la contingencia y el no determinismo. Claro, esto es propio de reuniones de psicoanalistas, ¿no? Que uno se junta a ver sobre la memoria y el pasado y le preguntan sobre lo que no es memoria ni pasado, que sería el no determinismo. Así, hay que cambiar el libro. Freud le da un lugar, ¿no? Cuando habla del vivencial contingente. Lo que pasa es que ahí también quizás hay todo un debate, al igual que con los hechos, ¿no? ¿Qué sería para nosotros, o sea, en psicoanálisis, lo no determinado? ¿No? ¿Qué sería? ¿Qué valor tendría para nosotros los psicoanalistas lo que no está determinado? Lo que es azaroso, lo que es contingente. ¿Qué lugar tiene? ¿No? Porque es cierto, estamos habituados a incluir el determinismo y lo no determinado, o lo azaroso, lo impredecible. Pero ¿qué lugar tiene eso nuevo? Desde el punto de vista psíquico, o desde el punto de vista de la subjetividad, ¿qué lugar tiene lo nuevo? Estoy viendo la pelota, pregunto yo. ¿Es lo nuevo que viene de afuera? No sé si se están refiriendo a algo nuevo que viene de afuera y le acontece al sujeto sin que el sujeto lo espere y lo produzca. ¿Es lo nuevo producido por un sujeto? Que estoy preguntando porque no para definir el interrogante, ¿no? ¿A qué estamos llamando lo nuevo?
Sí, por ejemplo. Somos Yo miraba en general, pero Toma la posta. Sí, seguimos. A ver, pensado desde un marco teórico determinista, lo nuevo no existiría, porque entraría en la trama de la repetición. Entonces sería una nueva versión de lo ya determinado, justamente. Cuando uno cambia de marco teórico y piensa que en realidad hay como momentos en donde la vida funciona deterministicamente y otros momentos en donde funciona caóticamente y introduce siempre el azar viniendo de afuera de algo que rompe, sí, no lo nuevo por la reelaboración intrapsíquica. Entonces, lo nuevo tendría eso que viene como a perturbar cierto funcionamiento determinista. Y en ese sentido, lo a mí me nuevo que parece viene de afuera. sí, o de un sistema que es más amplio que el sujeto. Sí. No habría una fuera, sería una fuera De afuera del sujeto. de mentirita. Claro, nunca hay una fuera, en realidad. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con cómo pensar la historia, si uno piensa que hay efectos del presente que modifican cierto entramado en donde ya ni la interpretación ni la construcción de lo determinado históricamente alcanza. En ese sentido hice la pregunta. No es que saque, por si no había quedado claro, lo había dicho muy sintético. Sí. Hay autores franceses que cuando hablan de la repetición, dicen que la repetición es volver a pedir, es la repetición de la diferencia, es volver a pedir la diferencia, que en la repetición, como Lacan decía, rizar el rizo, aparece, eso es de Derrida, ¿no? Derrida. Ah, pensé que era de Lacan lo de rizar el rizo. La repetición de la diferencia. Derrida habla de la diferencia, la eterna repetición de lo no repetible, digamos. Claro, entonces que en la repetición hay una búsqueda de... No, ahí habría la repetición entendida como algo que insiste, pero al mismo tiempo busca algo diferente, ¿no? Pero eso visto desde la repetición del sujeto. Ahora, cuando estamos hablando de acontecimientos que exceden al sujeto singular y hablamos de lo nuevo, yo insisto en que quizás convenga, no lo sé, estoy pensando ahora en voz alta, convenga encontrar un modo de categorizar eso nuevo. Porque un trauma, como puede ser un accidente, un choque, eso es nuevo para el psiquismo, a menos que sea un accidente predeterminado por una compulsión de la repetición. Pero supongo que se nos caiga el techo encima. Dice que nadie hizo nada para que se le caiga el techo. Eso es nuevo para el sujeto como trauma. Entonces, lo nuevo, pues, ¿cómo lo pensamos? Como aquello que no tiene significación singular para ese sujeto. Y que puede tener distintos grados de intrusión. En el caso extremo es traumático, eso se nos cae el techo, ¿no? Un accidente. Y puede haber otros casos que no sea intrusivo, o sea, que no rompa la coraza de protección antiestímulo, ¿no? Pero en ese caso puede carecer de significación, ¿no? Eso visto desde afuera del sujeto. Visto desde adentro, que ya sé que es una división un poco artificial, pero que sirve a hacer el dibujito. Pensaba en la diferencia que Freud hace entre tres tipos de proyección, ¿no? Freud diferenció la proyección normal, que llamaba la defensiva normal, la proyección normal, la proyección defensiva normal y la proyección defensiva patológica.
Cuando él habla, por ejemplo, de la paranoia, dice que hay una proyección patológica. Después, la proyección defensiva normal dice que es la de yo lo bueno, lo malo, lo escupo, cuando se constituye el yo placer, o sea, que saca afuera lo que debería estar adentro. Y la proyección normal dice que es una proyección formal, no de contenido, sino que genera una espacialidad, el yo, donde se va a encontrar con lo que está en la realidad, que en vez de colocar lo que está en la realidad, lo que coloca es una espacialidad, ¿no? Pero dice la proyección. La espacialidad es el carácter extenso, es la proyección del carácter extenso del aparato psíquico. Entonces, en esa proyección lo que se genera es una forma en la que el sujeto se encuentra con algo que no proviene desde adentro, o sea, que no es proyectado, no es determinado, no es repetitivo. Quizás supongo que esa puede ser una forma de pensar el encuentro del sujeto con lo nuevo, en qué medida puede prescindir de una proyección defensiva o una proyección patológica. Por ejemplo, si yo te miro tu cara y digo que estás con cara de enojada, de contrariada o de, qué sé yo, de agobiada, ¿no? Distinto si yo te pregunto, ¿por qué pones esa cara? ¿No? Entonces ya genero una espacialidad para encontrarme con un contenido que provenga desde afuera. Supongo que esa es otra manera de pensar la relación con lo nuevo o con lo que no pertenece a la significación del sujeto. Porque lo nuevo, insisto, creo que puede ser pensado desde el punto de vista de aquello que no puede ser semantizado por el sujeto, y eso no semantizado puede tener distintos grados de intrusividad, si existiera esa palabra. Perdón, doy un giro a lo subjetivo personal, digamos, individual, para volver un poco al espacio más que es la política, no, y lo social, ¿no? Gabriela, vamos a decir, Gabriela representa a otros de trabajo también, me estaba tomando como pensando, siguiendo por ahí en estas cuestiones dentro de lo social, lo inesperado, lo nuevo, lo que pensando también como dentro de lo social, los sucesos, porque algo se dijo en el texto que dice traumando también lo social, lo histórico-social, en la conformación de la subjetividad. Bueno, tomar un poco esta línea, tomar lo inesperado, lo nuevo también, que pasa en lo social y que puede ser subjetivo personal, historia personal, y también, porque no social. Totalmente. La idea era un poco incluir al sujeto social en el trabajo, más allá de lo individual y las influencias también que pudieran acaecer en algún acontecimiento que tiene que ver con estos episodios, que a veces son colectivos, algo de lo que mencionaba recién Sebastián, con algunas situaciones más graves que han sucedido históricamente, cómo se iban enlazando entre los sujetos. De hecho, un poco también, por lo menos, habíamos hablado en el grupo donde armábamos el trabajo, hablábamos del juicio de las juntas y el tema de las huellas colectivas, cómo se fueron recapitulando los episodios para hacer todo un relato en relación a lo sucedido. Eso también resultaba muy interesante para trabajar las huellas, los recuerdos, cómo se daba veracidad a lo que había sucedido también y cómo se que forma parte de la construcción, ¿no? Porque es a partir de los relatos de vivencia, tomando lo que decía vos, eso fue cómo se fue armando esta cuestión histórica, cómo se va armando y se continúa armando a partir de los relatos de cada uno. Exactamente, en relación a los testigos. En realidad habíamos tomado o pensado en un momento también esto de los testigos, cómo se pudo reconstruir una historia, entonces pasar de lo individual, queríamos también mencionar algo de lo social, ¿no? Como en algunas circunstancias cobra importancia y en hechos históricos, eso sí, como un hecho histórico particular. Sí, si uno lo deja interpretado, liberado a la interpretación, la violencia, por ejemplo, en los años 70,
uno podría decir, como hay quienes dicen, ¿no? Violencia de los dos lados, por ejemplo, ¿no? Como si eso fuera un análisis abstracto, ¿no? Uno mató, el otro puso una bomba y así sucesivamente. Y yo creo que si uno examina los hechos y hace una construcción, le puede imponer un límite a esa interpretación. Eso, claro, la interpretación depende de qué me gusta más a mí o no, qué me disgusta más, con quién coincido más o con quién coincido menos. Entonces puedo tender a justificar más de un lado, más del otro. No necesariamente mintiendo, pero sí jerarquizando escenas por sobre otras. En cambio, en la construcción, creo que ya eso no es posible. Como cuando se ve, por ejemplo, el número de 30.000 desaparecidos, es una construcción, no es una interpretación. Es una construcción en base a los restos que quedan de los hechos. Cantidad de centros clandestinos, cantidad de personas que pasaron por determinados centros, entonces se hace una construcción. Ese es el valor de verdad que tiene como construcción. No es un capricho interpretativo. Me pareció, bueno, la verdad que hay varias aristas respecto de lo que se está tomando, pero pensaba, volviendo un poquito al tema anterior del determinismo y el azar, a veces se piensa el psicoanálisis como una teoría determinista en algún sentido, y me parece que el proyecto del tiempo ubica la importancia del azar y el modo en que esto repercute. Y pensaba en cómo piensa el psicoanálisis la constitución de historia, que es constitución de un aparato psíquico, ¿no? Que desde el inicio no existía eso, sino que se va construyendo. Se va construyendo con lo nuevo va interpelando y con los recursos que tiene va tratando de ver qué hace con eso nuevo que va interpelando todo el tiempo. Y creo que con esa marca vamos al resto de nuestras vidas, ahí viendo qué hacemos con aquello nuevo, impensado, que no tiene referencias, y cómo hacemos para que esas referencias de alguna manera se acomoden en eso nuevo, ¿no? Me parecía, digo, por este punto que vos traías, Sebastián, en relación al tema que usted trae, me parece que el tema del determinismo y el azar, respecto de cómo se historiza y se arma una historia, va en línea con la propuesta que traen, y también respecto de lo social, ¿no? Quería tomar una pregunta que en el chat trae Aníbal Repeto, que está en relación con lo último que vos traías. ¿Podríamos pensar, dice Aníbal, podríamos pensar que una noticia falsa opera como una construcción, a lo que estabas planteando, siendo efectiva en aquel que encuentra algún tipo de eco que la sustente? ¿No? Me parece que va a esta cuestión. Yo creo que la noticia falsa se parece más al delirio que a la construcción. Y por eso, en algún lugar, hacia el final, digo que la diferencia entre delirio y construcción es que el delirio está al servicio de desestimar el presente o de desestimar la realidad. Entonces, la noticia falsa está al servicio de desestimar la realidad. Después, que mucha gente pueda crearle en consecuencia, no le quita el valor del delirio. De hecho, Freud dice en esa cita que dice, si sustituimos al individuo por la humanidad también ha creado su delirio, ¿no? Freud igual no se refería a las noticias falsas, se refería a la religión, por ejemplo. Pero sí, las noticias falsas creo que no corresponden a una construcción. No es lo que debe ocurrir, sino lo que se intenta hacer creer. Y además, creo yo que la noticia falsa o la prevalencia de noticias falsas no importan tanto por su contenido, es decir, hacer creer, qué sé yo, que este anteojo no está aquí, qué sé yo, sino que lo que se transmite es, me parece a mí, porque la difusión de noticias falsas es una forma regresiva de pensar, más que el contenido, porque las noticias falsas cambian toda la semana, lo que era súper importante hace 10 días, hoy ya no tiene ninguna relevancia, excepto, qué sé yo, criticar a Cristina Kirchner, que eso es constante. El resto son todas noticias que van variando, y lo que es importante hoy, no sé, encontraron un bolso no sé dónde, mañana sí. Pero no son, ni siquiera son
en apariencia hechos que después tengan relevancia. Se pierden, se olvidan, digo, ¿no? Al que se apasionó y criticando por algo, mañana ya no le importa más nada de eso. Entonces, creo que la política de las noticias falsas no es tanto crear contenidos, un poco sí, pero sobre todo tiene por función contaminar de una forma regresiva del pensar. Si uno mira los noticieros, ve que hay cualquier cosa menos criterio de intercambio, de debate, de discusión, de apelar a argumentos válidos, ¿no? Entonces creo que sobre todo, yo me acuerdo, esto ya creo que lo he contado aquí, una anécdota con una taxista, en un momento en que, esto fue hace varios años, Horacio Larreta había determinado que haya policías en los colegios para controlar el tema de las drogas. Entonces una taxista me dice, bueno, ahora los chicos por suerte ya no se drogan más. Y yo le dije, eso no es cierto, eso solo le digo. Me dijo, no me importa, para mí es cierto. No me preguntó qué fuente tenía yo, por qué yo opinaba distinto. Y no solo no le importó, porque podría no importarme, sino que el argumento del cual ella se funda es para mí es cierto. Ni siquiera era si Larreta lo dice es cierto, o si lo dice el diario, ¿no? Entonces, para mí es cierto, pero que expresa una forma regresiva del pensar, que no difiere mucho de los sueños, digamos, un proceso primario, ¿no? Es decir, ¿no? Es más una creencia, con lo cual creo que esa forma de comunicacional que se instaló tiene por función modificar la capacidad de pensar y no tanto instalar determinados temas. Eso es transitorio. Vuelvo justamente por esto último que se está dando, me parece interesantísimo. No, digo, porque me parece interesantísimo el debate que se está dando, me parece que preocupa en un registro cómo has escuchado la palabra del autor. Yo vuelvo nuevamente al tema de la construcción, que esto va escrito en el 93, pasaron casi 100 años. ¿Cómo lo pensamos hoy? Porque a mí no me parece que sea lo mismo decir algo que otra cosa, y que si bien él dice de que, bueno, si es un error pasará, yo no lo veo así. Yo creo que el poder de la palabra del humanista es algo que tenemos que estar muy atentos, especialmente en la vulnerabilidad contemporánea, qué lugar, inclusive de la singularidad, caso por caso, que hay que ver qué pone el análisis, qué pone el analista, qué pone el analista en relación a sus escuelas de competencia y su superyo teórico. Para lo cual a mí me parece que no es lo mismo que caiga y que bueno, los humos se vuelvan. Porque hay una palabra de un analista que tiene su impronta en muchas veces naciente y que lo puede marcar. Entonces me parece que la problemática del poder sigue siendo para mí una. No sé, me parece que es interesante teniendo en cuenta lo que vos hablaste muy bien marcado en las diferencias entre dice Freud, de las diferentes verdades. Miren a dónde estamos ahora llegando a este debate. Sí, yo coincido que la palabra del analista tiene peso. También entiendo que nos podemos equivocar bastante, ¿no? En todo caso, cada quien podrá o no tener formas de rectificarse, ¿no? O de estar atento a sus errores, porque una cosa es error, otra cosa es ejercicio del poder, ¿sí? ¿No? Yo estaba hablando más bien del problema del error, ¿no? Y cómo el analista lee la respuesta del paciente. Lieberman decía que cuando hay una alianza terapéutica favorable, el paciente, inadvertidamente, ¿no?, ratifica los aciertos del analista y rectifica los desaciertos. Y cuando hay una alianza terapéutica desfavorable, el paciente ratifica los desaciertos y rectifica los aciertos. Entonces, por eso
Freud dice, bueno, que el paciente diga que sí o que no, no es una gran cosa, digamos, ¿no? Y entonces habla de las variedades indirectas de corroboración, que son las asociaciones posteriores, ¿no? Entonces uno ahí determina. Pero eso, insisto, yo estoy hablando del problema del error, no del problema, y no del problema del poder, ¿no? Porque también está el poder que el paciente ejerce sobre el analista. Bien, ¿qué más? Bueno, yo tengo varias cosas. Quería retomar un poquito lo que dijiste hace un ratito del valor histórico, también de la palabra del otro, ¿no? Porque no es lo mismo que se hable de la guerra de los dos demonios a que se hable de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Cambian los hechos y cambian las posiciones de los sujetos, ¿no? O sea, y creo que esto es un punto interesante porque tanto para las víctimas en todos los lugares es muy distinto un discurso que el otro. Con lo cual, qué importancia es cómo lo lee el marco social, porque eso resignifica los sujetos de qué se está hablando. Y pensaba después, en relación a esto que hablabas de la regresión, ¿no? Un concepto que a mí me gusta mucho de Peter Fonagy, que es el de mentalización. Y que él plantea los estados prementalizados como estos estados regresivos infantiles en los sujetos adultos, y los estados de mentalización, y cómo en las situaciones de trauma se puede pasar de un estado de mentalización adulta a estados prementalizados y funcionar como un recurso psíquico infantil. Y tenía otras dos cosas para plantearte. Una es el valor de lo transgeneracional, tanto familiar como histórico, ¿no? Pensar los traumas sociales como, bueno, ¿qué pasa? Cómo se va inscribiendo en las historias y qué importancia tiene cómo se va inscribiendo. El otro día una paciente me contaba un drama familiar y me dice, pero a mí me duele algo que padezco que no es mío. Y no era suyo y era tan suyo también, ¿no? Porque era de su historia familiar. Y otro punto más en relación a la regresión, que a mí me resultó muy interesante, yo trabajé cuando fue la bomba de Amnia. Y viví una experiencia con una paciente de su recuerdo, ¿no? Y ella no podía recordar nada de lo visto, por supuesto fue tremendo. Ella fue a asistir, fue a ayudar y entró en el mismo momento después de la bomba, así que vio cosas terribles, no las podía recordar, no podía recordar lo que escuchó, o sea, ella la retiraron del lugar diciendo que no podía estar porque aparte era una adolescente, a las 11:30 de la noche de ese día, o sea, pasaron muchas horas viviendo cosas muy terribles, pero lo que sí recordaba era el olor. O sea, cómo había ido perdiendo funciones que son las que se van adquiriendo y se regresionaba a la función más primitiva. Y el olor era algo que la angustiaba, la quemaba, etc. No entré en detalle, pero digamos, el olor era algo que la descompensaba absolutamente, ¿no? Esto de la regresión de la mujer. Claro, Freud dijo que a partir del desarrollo de la bipedestación en la historia de la especie, el olor se perdió como un registro privilegiado y se sustituyó por la vista y el oído, que es lo que esta chica abolió hace rato, ¿no? Y ahí le quedó el olor. Pero a la vez es el único que no se puede ni taparse los oídos ni cerrar los ojos. El olor entra. No se puede tapar la nariz. No, pero morís asfixiado. Por asfixia. No, porque No, pero a mí me pasó Es como un elemento más primitivo. más Hablen de a uno, Pero me gustaría que desarrollaras el tema de lo transgeneracional, tanto en lo transfamiliar como en lo social, que me parece que es un tema que aparte nos interpela en los consultorios hoy. Claro, Freud decía que ninguna generación puede ocultar lo sustantivo a la generación siguiente. Eso lo dice en Totemita 1. Lo que pasa es que claro, los sustantivos de una generación siempre pasan. El asunto es cómo pasa, porque no es lo mismo que pase como relato que como recuerdo no recordado, como trauma, como pesadilla, etc., ¿no? Porque una cosa son la transmisión intergeneracional de los traumas, que hay muchos autores que han trabajado sobre eso, y otra cosa es la transmisión de una historia familiar a través del superyo, por ejemplo, ¿no? El superyo, como dice, la historia de la familia, el superyo.
Pero distinto es la transmisión de los traumas, que ya no implica relato, incluso se puede saltear una generación, ¿no? Hay nietos de sobrevivientes de los campos de concentración que desarrollan determinados cuadros que están ligados con la historia de los abuelos, que saltearon la generación de los padres. O quedaron, no es que saltearon porque quedaron liberados, sino quedaron enmudecidos frente a la realidad de sus padres, ¿no? Entonces pasa a la tercera generación. Es interesante cómo pasa, porque puede pasar desde la patología o puede pasar desde la creatividad y la producción, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Pero ven que de vuelta volvemos a lo que sería determinismo, porque ya estamos hablando del determinismo de generaciones anteriores. Perdón, yo quería decirte algo en relación a lo transgeneracional en los hechos sociales. Se me ocurría también pensar en los pueblos, en la memoria de los pueblos, ¿no? La responsabilidad y cómo también esto puede afectar de alguna manera, ¿no?, a las próximas generaciones a que se puedan repetir determinadas situaciones. Esto sí me parece que tiene que ver con la responsabilidad de algunas memorias, ¿no?, de mantenerlo de alguna manera presente. Me parecía como una posibilidad también más. Ese es todo un tema. ¿Cuánto tiempo dura la memoria de los pueblos? Muy poquito, como lo estamos viendo, ¿no? Sí. ¿Cuánto dura la memoria de los traumas? En la antigüedad, por ahí acá, esto hay que circunscribirlo en qué mi locura de tiempo y espacio, en qué tiempo, en qué espacio, en qué lugar, dónde, acá, porque hay otras culturas que eso perdura en el tiempo y es transmitido, por ahí no lo sé muy bien, y si vamos acá de generación en generación, dicen en frases, ¿no? Esto es transmitido de esta forma. Fíjate, cuando hay algo, cuando decís cómo ocurrieron los hechos, cuando es el día de la independencia de Israel, se va a guerra anterior, es día de recordación, en hebreo, un día de recordación, y se van a los cementerios. Se recuerdan los caídos, no importa si en la Segunda Guerra Mundial, porque se va a la historia, se lo recuerda. Acá no. Entonces podemos reformular el planteo de cuánto dura la memoria de los pueblos, sí, Claro. siempre y cuando no se constituyan en religión o en efemérides. Claro. Porque, por ejemplo, la historia del nazismo, seguramente el día del levantamiento del gueto de Varsovia, el día tal, todo eso van a quedar y va a haber actos en las instituciones correspondientes. Ahora, como memoria colectiva de algo que no debería volver a ocurrir, ahí yo tengo mis reservas. ¿Y cómo piensan en las versiones, no? Porque la historia la escriben los que ganan, ¿no? Decía... Mitre. ¿no? Bueno, además de la función de... Mira, cuando vas a un pueblo del interior y querés saber si estás cerca del centro, tenés que ver si estás en la calle Mitre, Rivadavia o Sarmiento. Si estás en Mitre, Rivadavia o Sarmiento, estás cerca del centro, de la plaza del centro. Entonces pregunto, ¿no era lo mismo decir el Día de la Raza, que la diversidad cultural, que el descubrimiento de América, que el encuentro, bueno, esas reversiones, obviamente revisionismo histórico, estoy hablando, pero ¿cómo piensan ustedes esto de que tampoco las versiones, cuando no es que la memoria va a quedar para siempre, quizás en el futuro haya el neonazismo, reescriba y volvamos a tener otra versión, ¿no? Sí. No es definitivo. No. Es dinámico. Esto No se tiende hacia un fin. Lo que pasa es que las versiones, ayer me contaban una anécdota que yo no la conocía de la época de la represión de la dictadura, de una ocasión en que una patota entró a la casa de un matrimonio médico, entró a la casa de un matrimonio médico de Barcelona, y uno de los soldados le pregunta al que comandaba el operativo, había encontrado un libro en las venas abiertas de América Latina. Le dijo, ¿con esto qué hacemos? Y le dijo, déjelo ahí, boludo, ¿no ve que son médicos?
¿En serio? ¿Literal? ¿Cómo se lo pide? Chequeado, Me contaron, ayer me la contaron, eso no la conocía. Yo conocía otra inversa, que era que se habían llevado a alguien porque tenía un libro sobre la Cuba La Cuba electrolítica, sí. Eso lo conozco. Ese es real. Entonces, como decía las venas abiertas, pensaron en un libro de medicina. A veces la ignorancia Hace historia. No, pensaba en esto de cómo qué pasa con la memoria del pueblo, me parece que el tema es cómo perdura, ya sea con relato o en acto. Una de las primeras tesis las hizo acá sobre el genocidio armenio, ¿se acuerdan? Sí. Fue muy interesante toda la investigación que llevó adelante en las familias armenias, la diferencia que había en la diferencia que había entre las familias donde de esto se había hablado y las familias de esto no se había hablado, ¿no? Pero en ambas se transmitía esa memoria de algún modo. Ya sea En Turquía sin negado. Sí, pero una negación puede ser una manera de transmisión. Digo, hace poquito un general retirado hizo una apología de los militares que están presos, ¿sí? Hace pocos días. Te digo, la negación también es una manera de transmisión de esa memoria, ¿sí? Aunque más no sea. Digo, hay que negarlo de alguna manera. No es que no existe, a eso voy. Ya es un acto de negación, ¿no? Sí, es cierto, es todo un tema para investigar qué es la memoria de los pueblos, qué es. Freud decía que si uno logra establecer la hipótesis, que para él lo que establecía un puente entre la psicología individual y la psicología de los pueblos era la hipótesis filogenética. Cada ontogenia repite de alguna manera la filogenia. Esta es la hipótesis. Entonces, lo que finalmente nos transforma en un colectivo es la filogénesis. Esa es la hipótesis que resta explorar un poco todavía, ¿no? Y después, cierto, cómo se transmite la memoria, cierto, de algún modo se transmite, pero también cómo se va perdiendo a través de algo se va perdiendo. La memoria no es infinita. Entonces la memoria que hoy existe, qué sé yo, del nazismo no es la misma que hace 30 años, de las nuevas generaciones, cómo eso se va transmitiendo cuando ya no tienen un abuelo que les cuenta las historias, sino lo que tienen es alguien que les cuenta las historias del tatarabuelo, ¿no? Entonces ya todo eso va perdiendo. En algún sentido puede ir perdiendo eficacia todo eso, ¿no? O sea, pasa a ser ahí planteo una diferencia entre historia y memoria, siempre que hay memoria en historia, pero no toda historia pasa a la memoria. Entonces, cuando algo pasa a ser historia, o sea, queda como historia, pero no como memoria. Y aparte, me parece que valor social tiene en un momento determinado. ¿Y qué lugar tiene el valor de la memoria en un momento social determinado? No es lo mismo decir ya está, ya pasó, hay que recordar, Claro. que establecer la importancia de la memoria en la constitución de los pueblos. Hoy más bien es un presente atemporal que se vive en la multiplicidad de lo actual. Podemos pensar las memorias en Instagram, por ejemplo, que millones de personas están adheridos a esa red, que es interesantísimo porque se habla de memoria por un día. Y eso es todo lo que se... La historia dura un día y se le denomina historia. Entonces me parece interesantísimo como producto social. ¿Qué valor tiene la memoria? Sí, ¿y qué es recordar? Porque uno puede decir, tenemos memoria del 25 de mayo. ¿Qué significa el 25 de mayo? Estamos en revisión. Un acto en la escuela para los chicos
y un fin de semana largo para todos nosotros. Es decir, ¿no? ¿Cuánta memoria hay de lo que ocurrió? ¿Cuánto? Entonces, la historia pasa, por eso yo decía, cuando planteaste, bueno, si no se perdura como religión o como efemérides, ¿como qué perdura? Sí, mira, el 25 de mayo, el 24 de marzo, ahora pasó a ser un fin de semana largo para mucha gente. Sí, sigue habiendo un acto bastante significativo por ahora. Una manifestación, quiero decir, ¿no? Bastante numerosa. Bueno, cuando uno piensa en todos los países coloniales, el 25 de mayo a mí se me significa pensar que hay países que lograron su independencia hace 20 años, ¿no? A mí hay alguna inscripción del 25 de mayo, pero no es por la historia. Estás diciendo que nosotros logramos. Sí, es una afirmación general. Hay distintas maneras de Quizás ser fue una colonial. fake news la independencia. Me parece también importante a lo mejor que podamos pensar Hasta en la el época. No quedó. Me parece importante también poder pensar en la época que cada uno vivió, las marcas que quedaron, ¿no? Y también apelar a algo de la memoria. No sé, no es lo mismo si uno transcurrió la adolescencia en determinada década, algunos registros o, no sé, antes cuando te hacían sacar la cédula de identidad y te decían, esto es, por lo menos yo recuerdo, ¿no? Esto es como tu nombre propio, ¿no? Todavía me acuerdo, 50 años después, el número de cédula, porque si te paraba la policía, o sea, creo que pensaba en estas marcas que fueron quedando y que de alguna manera reactivan constantemente frente, si te para la policía, estar atenta, que cada uno, depende de las situaciones que haya transitado, también son esas marcas que intentamos transmitir, hacen a la subjetividad de cada uno. Dentro de lo social, como cada uno quedó marcado determinadamente. Hasta cómo te mueves en la calle. No sé qué miraba el otro día, algo de ese tiempo. Digo, hasta cómo los movimientos, ¿no? Cuando había quienes pasamos esas épocas, vi algo, no recuerdo qué, y la serie de Fito, porque no hay una época que estaba, pero un detallecito, hay algo que decía, nosotros siempre vamos mirando el frente, o sea, como que no vas de espalda para el lado del tránsito. Si los coches van para el lado derecho, yo voy al revés mirando lo que viene. Algo de esto, nosotros nos movíamos mirando la calle, a ver qué venía. Esto es algo que quedó también instalado en generaciones. Esto va, no ir por el lado de la vereda, del lado de la pared, de demás, bueno, determinadas cuestiones que también quedaron. El detalle chiquito era eso, que me llamó la atención. Nosotros vamos mirando lo que viene, no lo que pasó, o sea, lo que va a venir, con ciertos cuidados. También les pasa a la gente que ha estado en situaciones de guerra o en frentes o demás, en algunos otros detalles. En relación a lo que estás diciendo, me aparece un recuerdo de un día que estaba parada en un semáforo y atrás mío aparece un Ford Falcon, el famoso Ford Falcon, estoy hablando hace un par de años. Y bueno, todas las memorias que nombraste, bueno, me aparecieron todas, y yo lo único que quería hacer era correrme, el semáforo estaba en rojo, y mi hijo me mira y me dice, mamá, ¿qué te pasa? Y yo me quiero ir, hasta ahí, y me dice, mamá, ya no tienes lugar, no te asustes. Dije, qué maravilloso, porque digamos, su generación no tiene ese miedo que sí la tenía yo. Exactamente. No, porque hay un dato más cercano. El año pasado, cuando fue la toma de Lengüitas, la reta mandó a la policía a la casa de los padres de los chicos que tomaron la escuela a las 11 de la noche. Sí. Digamos, no fue lo mismo para los que pasamos una época que para las actuales.
Claro. Ahora, por supuesto, uno no puede generalizar, pero esa falta de miedo o esa falta de vocación también es lo que hace que haya tantos pibes que van a votar a Milei, ¿no? Por eso decía, ¿cómo perdura la memoria de todo eso? Pero cuando de Sandra se va, es muy interesante leer. Se está transformando en un encuentro así más íntimo. Digo, cuando uno desarma y ve con los que votan a Milei y demás, es interesante como la falta, muchas veces lo trabajamos de falta de contenido o de pensamiento que relacione a esa persona con hechos. El que vota a Milei porque leyendo algunas encuestas y análisis y demás sociales te dicen que el que vota a Milei está a favor, muchos de ellos lo leí hace unos días, está a favor de un Estado que esté presente en la vida, digamos, social y de los sujetos que intervengan, cosa contraria a lo que sostiene Milei en su discurso. No quiere un Estado presente, que sea claro. Digo que pasa algo de esto, pensaba como que hay una disociación entre la posibilidad de que si esa persona, qué cosas va a hacer con los hechos, con qué puede estar, lo desconoce cuáles son los fundamentos, cómo está, no importa. Yo voto a Milei porque quiero otra cosa, bueno, no me gusta tal persona, me gustan sus rasgos y demás, por un determinado rasgo, pero no con la política que se lleva adelante. No, está bien, digamos, una cosa es la consistencia o no consistencia del votante en su decisión, y otra cosa es que puedan votarlo, digamos, que lo vayan a votar, y ahí sí creo que hay un efecto de la falta de memoria, de que el falcón verde ya no significa nada. Bueno, mejor que no anden asustados por la vida, por supuesto, ¿no? Pero perdido ese susto, también creo que se pierde otros elementos de la historia como para entender la gravedad de ese voto. Ese voto es un voto grave. Creo que no es muy diferente de votar un poco para el sector con el que se disputan. Pero bueno, supongo que Milei es el máximo exponente de la irracionalidad. Voy a leer una pregunta que no vino por el chat, pero vino por otra línea, que alguien que está en YouTube, que es Lucila de la Serna. Bueno, felicitaciones al equipo, agradezco la mención inicial de la memoria de Roxana, parte de la historia del grupo. Por un lado, quería preguntar el lugar del duelo en la memoria. Y también, ¿qué piensan desde los políticos sobre los ataques a la memoria, a los símbolos de la memoria y la construcción de su ¿Quieres decir algo? Bueno, respecto de la primera del duelo, el lugar del duelo. Sí, después del ataque a los ataques a la memoria y a los símbolos. En general, cuando uno piensa en el duelo, tiene como una especie de idea vaga de que se trata de como de dejar de recordar un poco, ¿no? De hecho, si alguien se la pasa recordando a su abuelito muerto, uno va a tratar de que no lo recuerde tanto. Pero si se olvidó de su abuelito, vamos a tratar de que lo recuerde, porque ¿cómo se va a olvidar del abuelito? Entonces estamos entre que se olvida y que se acuerde. Freud lo que decía es que el duelo no consiste en olvidar, sino en deslindar las investiduras de expectativas de las investiduras de recuerdo. Parece que la libido se anuda al objeto a través de investiduras de recuerdos y de expectativas. Y que el duelo consiste justamente en deslindarlas. Cuando uno no las deslinda, cuando por ejemplo dice, no, si yo siguiera trabajando en la empresa tal ahora podría estar, sí, la abuelita tuviera patas en una mesa. Entonces, deslindar la investigación expectativa quiere decir que uno pueda dirigir las expectativas hacia un objeto distinto que no es el del recuerdo. Por lo tanto, después, por supuesto, con el tiempo la intensidad del recuerdo puede bajar, pero que lo esencial del duelo no es el olvido.
que más bien hay distintas formas incluso de recordar, a través de la identificación, etcétera, etcétera, ¿no? Con el objeto perdido. Pero creo que eso es la esencia del trabajo del biólogo. Uno no siga esperando algo de lo que ya no está. ¿No? Si yo hubiera tenido hijos, si yo siguiera en pareja con fulana, ¿no? Entonces, todos esos verbos condicionales o potenciales son la expresión de un duelo a medias, digamos, o un duelo no hecho. Y respecto del ataque a los símbolos, un ataque a la memoria, sí, gran parte de lo que estábamos hablando creo que va en ese sentido. Las interpretaciones delirantes de la historia creo que no son solamente formas de pensar de otro modo lo que ocurrió, sino más bien de atacar la memoria. Y hay algo que yo en algún lugar digo en el trabajo, también tomándolo de Freud, que es la importancia de los nexos causales, no solo de los hitos o los hechos, ¿no? En la época de la cuarentena, los críticos de la cuarentena nunca nombraban la pandemia, nombraban solo la cuarentena. Como si la cuarentena no hubiera sido la consecuencia de algo que fue su causa, la pandemia, ¿no? Pues uno puede discutir más o menos, pero si se rompe el nexo causal, se rompe la concepción histórica, o en ese caso era sobre la realidad del presente, pero creo que también se apunta a la ruptura de los nexos causales en este ataque a la memoria, ¿no? Yo pensaba también si era no darle existencia de una manera de atacarlos, ¿no? Es esto de quererlo borrar. Hacerlo desaparecer. Entonces sí puede venir también por ahí, ¿no? El ataque. ¿Preguntas? Como coordinador, Bueno, bueno, cerrando. Es cierto que soy... Claro, moderador. cierto. No ser moderador, Claro. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, y también a los que han participado a través de YouTube, que Gracias. no lo puedo tomar. La charla de amigos. Gracias a la escuela por el lugar y por la invitación y por el buen clima siempre. ¿Sí? Los Así que invitamos. bueno. Muchas gracias.